Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 ruedas. Mi tacógrafo no hace eso. Pues quizás lo tengas que hacer de esta manera. Que no. Seguimos con los martillos. Arrancamos. Seguimos con los martillos y seguimos con ciertas funciones que tiene el tacógrafo. ¡Ojo! Estas funciones ya vienen de muy lejos. Han variado muy poco y os voy a explicar en qué ha variado. Y tendréis una prueba con este tacógrafo que sí, es de última generación, pero para que veáis cómo hay que hacerlo. La gente me dice, el mío no funciona igual que el tuyo. Todos los tacógrafos funcionan exactamente igual. Los menús pueden variar, que un menú esté antes que otro, pero el modo de la selección de actividades, tanto automáticamente como manualmente, funcionan igual. Alguno habrá que por su calibración o por su no calibración, configuración, que la empresa lo haya configurado de otra manera, puede ser el garbanzo negro. Pero por regla general, todo funciona igual. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la selección automática de otros trabajos, ¿de acuerdo? Y la selección manual del otro trabajo. Hablamos que mi tacógrafo no lo hace. Hace un tiempo debatíamos también en Cello, estoy aquí medio escondido, sospechando, sobre que uno de los tacógrafos de uno de los miembros, también he tenido esta conversación fuera de Cello, que no se ponía en martillos, ¿no? O sea, que se ponía en martillos, tú lo ponías en martillos y cuando te ibas del camión se cambiaba a cama. Claro, yo explicaba cómo había que hacerlo, pero aún así era un no, que eso no es así, que este tacógrafo es distinto, que... O sea, era un no. Bueno, yo, repito, os traigo una prueba gráfica de cómo hay que hacer eso. Cómo y por qué se cambian. Pero antes de ver esa prueba gráfica, lo que vamos a hacer es entender el por qué. ¿Vale? Esto ya lo he dicho en algún otro vídeo. Perdonad si hay claros oscuros. Es que al final me muevo y la lente como que, mira, ¿eh? Claro, oscuro. Bueno. Antes los tacógrafos estaban preprogramados para cuando tú quitabas la llave se pusieran en otros trabajos automáticamente. Eso cambió porque la gente se iba del camión y dejaba el camión en otros trabajos en vez de descanso. ¿Qué pasaba? Que luego cuando llegabas al día siguiente tenías 11 o 12 horas de martillo cuando tenían que ser de descanso. Entonces eso cambió. Y las empresas también lo están programando de tal manera que cuando tú quitas la llave o el contacto, o apagas el motor, apagas el motor o quitas el contacto, ¿vale? El tacógrafo automáticamente se pone en cama. Vale, el problema cuando viene, cuando estamos descargando o vamos a descargar. Ponte en el muelle o ponte en la plaza si tienes que abrir la lona, por ejemplo. Y tú paras el motor y te llevas tu llave. Incluso en algunas ocasiones te la tienes que llevar porque la tienes que entregar. En este caso, a la gente con la que he hablado, e incluso lo que hemos debatido en Cello, es que no, que yo me voy del camión y yo lo cambio a martillo y se pone en cama. No, tú si le cambias a martillo se queda en martillo. Bien, yo he podido conducir un vehículo en el 2014 que no era del 2014, era anterior al 2014 con un tacógrafo digital. Y sí lo hace. Si hace lo que vais a ver en nada, ¿vale? Si tú pones martillo, se queda en martillo. Por tanto, hay un fallo que no es del tacógrafo, es de la persona, que no realiza bien lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso que lo he hecho con este tacógrafo, que es de última generación, pero ojo, repito y reitero, en todos funciona igual. La única diferencia que puede haber entre un tacógrafo más antiguo y este que yo llevo, por ejemplo, es que en el modo automático se preseleccione
el martillo y no la cama. Pero en ese caso no tendríamos el problema. El problema, repito, es que yo me voy a descargar y cuando me vuelva a subir al camión, oh sorpresa, estaba en cama. Si yo lo había dejado un martillo. Pero ojo, ¿cuándo? ¿Antes o después de quitar la llave? ¿Cuándo lo has dejado un martillo? Ahí tenéis el caso práctico. Bueno, vamos con el ejemplo práctico, ¿verdad? Ahí hay 37 minutos de otros trabajos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a parar el motor y veremos lo que pasa. Ahí lo estamos viendo que está parpadeando y ahora cuando ha dejado de parpadear, por ejemplo, es cuando yo pongo otros trabajos. ¿De acuerdo? Venga, volvemos a la pantalla 1 y en breve tendría que poner 36. Como veis, he parado el motor. Ahora voy a sacar la llave porque hay algunos que me decís que al sacar la llave se pone en descanso. Vamos a sacar la llave y lo vamos a comprobar. Ahí sigue. Otros trabajos. Y ahí lo tenéis, 38, ¿lo veis? Que no ha cambiado nada. ¿Qué suele pasar? Y por eso quizás algunos me decís, es que a mí se me cambia. Pues puede pasar lo siguiente. Lo vamos a ver. Metemos la llave. Hace calor, tenemos la ventana subida y le vamos a dar al contacto. Solo al contacto, no hace falta arrancarlo, ¿eh? Contacto. Bien, ¿a que sí? Normal, ¿verdad? Bajamos las ventanas porque es que hace mucho calor y vamos a quitar el contacto. Quitamos contacto y mirad lo que pasa. De nuevo se pone en descanso automáticamente al quitar el contacto. Y es aquí cuando nosotros tenemos que volverle a dar para ponerlo en otros trabajos. Esto pasa muy a menudo y posiblemente vosotros me digáis que es que vuestro camión no se pone porque le dais al contacto y lo quitáis. Y no os acordáis de hacer esto. Y es muy importante acordarse de los pasos. ¿Vale? A mí también se me pasa alguna vez que le das al contacto, bajas la ventana, quitas contacto y oye, pues resulta que estás en muelle. Ahí lo tenéis, ¿ves? Resulta que estás en muelle y cuando vuelves al camión o vuelves a arrancar el camión dices, anda, si estaba en cama. Es por eso. Porque habéis dado al contacto, lo habéis quitado y el camión entiende por defecto que debe ponerse en cama. Pero para eso estamos nosotros, para decirle, no, de cama nada. Algunos me habéis dicho, pero es que si cierras el camión y lo vuelves a abrir cuando te vas a la sala de espera, también se pone en cama. Vamos a hacerlo. Quito la llave. Voy a cerrar el camión. Ahí está cerrado. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis, no? Vamos a abrir el camión, venga. Vamos a abrir la puerta, vamos a decirle al camión que estamos entrando. ¿Vale? Vamos a ver qué ha pasado. Otros trabajos. Lo estáis viendo, ¿verdad? Venga, vamos a seguir haciendo cosas. Meto la llave. ¿Ha pasado algo? Nada. Otros trabajos. ¿Lo estáis viendo? Le di al contacto. ¿Ha pasado algo? No, otros trabajos. Ahí lo tenéis. Por tanto, cuando me decís, es que en mi tacógrafo... No. Yo he cogido tacógrafo antes del 2014 y esto funciona así, como estáis viendo en la imagen. ¿Veis? Ahí sigue. Le da el contacto. ¿Qué pasa si ahora lo quito? Venga, otra vez. Mirad. ¿Lo veis? Y es aquí cuando nosotros le decimos, no, amigo, no. Tú estabas en otro trabajo. Una vez visto esto, ¿qué me decís? ¿Habéis localizado dónde tenéis el error al poner el selector de actividades?
os habéis dado cuenta que si bien quitas el contacto o apagas el motor, cualquiera de las dos cosas, el tacógrafo se va a ir automáticamente a cámara. Y es ahí cuando nosotros debemos hacerlo manualmente. Habéis podido comprobar que he quitado la llave, he cerrado el camión, lo he abierto la puerta, he cerrado y eso seguía así. Así funcionan absolutamente todos. Por tanto, quedaros muy bien con los pasos a seguir, que es tan simple como quitar la llave o apagar el motor o quitar el contacto y ponerlo manualmente. Es así de fácil, ¿de acuerdo? Es muy importante el tema de los martillos cuando son necesarios. Cuando son necesarios. Ya habéis visto otro vídeo donde hablo de eso. De esa ignorancia que hay con el tema de los martillos. Así que nada, espero que este vídeo os haya ayudado mucho y que sobre todo que haya resuelto ese debate de que mi tacógrafo es distinto al resto del mundo. ¿Vale? Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.